La mayoría de los hombres cree que una mujer pierde el interés por algo grande, una pelea, una decepción, una falta de química evidente, pero la verdad es mucho más incómoda que eso. Muchas veces ella empieza a alejarse por 5 errores pequeños en tus mensajes, errores que tú interpretas como interés, como atención, como insistencia normal, cuando en realidad ya están apagando la energía entre los dos, y eso es lo más peligroso, porque cuando una conexión se enfría por mensaje, casi nunca se rompe con ruido. No hay anuncio, no hay explicación, no hay un momento claro en que ella diga, aquí dejó de gustarme hablar contigo. Lo que hay es otra cosa. Respuestas un poco más cortas, menos curiosidad, menos juego, menos calidez. La conversación sigue viva por fuera, pero algo por dentro ya cambió, y la mayoría de los hombres no lo nota a tiempo. Piensa en esta escena. Estás hablando con una mujer que te gusta. Todo parece ir bien. Hubo risa, hubo fluidez, incluso hubo momentos en los que sentiste esa tensión agradable que aparece cuando 2 personas empiezan a medirse con ganas. Entonces tú haces lo que crees correcto, respondes rápido, mantienes la charla viva, añades más, empujas un poco más, intentas que no se caiga, y sin darte cuenta, justo ahí empieza el problema, porque en el mundo de los mensajes no siempre apaga el interés el hombre que dice algo mal, a veces lo apaga el hombre que no sabe detenerse. El que no entiende cuándo una conversación necesita aire, el que confunde cercanía con exceso, el que cree que, si pone más energía, la conexión va a crecer, cuando en realidad empieza a sentirse más pesada. Y aquí está la parte que casi nadie ve. Una mujer rara vez te discute ese cambio. No te corrige, no te da una clase, simplemente empieza a retirarse emocionalmente mientras tú sigues escribiendo como si nada hubiera cambiado. Así que no se enfrió de golpe, se enfrió antes. Y el primer error que suele encender esa caída ni siquiera parece un error cuando lo cometes. Si alguna vez sentiste que una conversación por mensaje iba bien y luego, sin motivo claro, empezó a perder fuerza, necesito que entiendas algo antes de seguir. No fue necesariamente porque te faltara atractivo, ni porque dijeras una frase desastrosa, ni porque ella cambiara de opinión de un segundo a otro. Muchas veces pasó algo mucho más sutil, y nadie te enseñó a verlo. Porque la mayoría de los hombres les enseñaron a pensar que por mensaje solo importan las palabras, qué decir, cómo sonar interesante, cómo mantener la conversación viva. Pero lo que realmente cambia la percepción de una mujer no siempre está en las palabras, está en el ritmo, en la presión que se siente detrás de ellas, en la proporción de energía, en si la conversación respira o si empieza a sentirse empujada. Ese es el error invisible. Tú creías que estabas mostrando interés. Ella empezó a sentir otra cosa, presión. Y cuando una conversación empieza a sentirse como presión, deja de ser ligera, deja de ser curiosa, deja de sentirse como ese espacio en el que 2 personas se descubren sin esfuerzo. Ahora hay una carga, ahora hay una expectativa, ahora hay algo que responder, que sostener, que administrar. Y ninguna mujer quiere sentir que una conversación agradable se convirtió en una tarea emocional. Aquí es donde la mayoría falla, no porque sea torpe, no porque sea mala persona, sino porque aprendió una versión equivocada del interés. Le hicieron creer que insistir siempre suma, que responder más demuestra valor, que llenar silencios evita perder la conexión. Pero por mensaje muchas veces ocurre lo contrario. El hombre que no sabe leer pausas termina revelando algo que nunca quiso mostrar. Hambre de respuesta, ansiedad por confirmación, necesidad de sostener algo que todavía no es sólido. Y eso cambia por completo la energía. No era falta de intención, era falta de lectura. No era que hablaras demasiado por gusto, era que no sabías lo que tus mensajes empezaban a transmitir debajo de la superficie. Y cuando una mujer percibe eso, rara vez entra a discutirlo. No te dirá, tu ritmo empezó a sentirse intenso, o esto ya no se siente recíproco. No, lo que hace es mucho más silencioso, baja un poco el tono, tarda más, devuelve menos, te deja más espacio. Y observa si tú sabes entender lo que está pasando. La mayoría no lo entiende, y por eso cae en el primer error de todos, escribir más de lo que la conexión todavía puede sostener. Este es el error que más hombres cometen creyendo que están haciendo lo correcto. Ella responde con una línea, tú devuelves 4. Ella te contesta algo simple. Tú añades explicación, chiste, pregunta extra, comentario lateral y un cierre para que la conversación no se caiga. Ella deja una puerta entreabierta. Tú entras con todo el cuerpo. Y eso, aunque no lo parezca, empieza a apagar el interés. Porque escribir demasiado cuando la otra persona todavía no está devolviendo la misma energía, no se siente como presencia, se siente como desbalance. Como si tú ya estuvieras intentando sostener solo una dinámica que aún no se construyó entre los dos.
Piensa en esto. Una mujer te responde, ja ja ja, sí, estuvo largo el día. Y en vez de dejar que la energía siga respirando, tú sueltas. Sí, total, yo también anduve a 1000, entre reuniones, un problema que me salió a última hora, y encima casi ni comí, pero bueno, ya más tranquilo ahora. ¿Tú qué hiciste al final? Seguro te pasó algo raro también porque tienes pinta de que siempre te pasa algo. A simple vista no parece grave, pero debajo hay otra cosa. Hay demasiado esfuerzo. Hay demasiada necesidad de mover la conversación. Hay una sensación de que no pudiste tolerar el espacio natural entre un mensaje y otro, y entonces llenaste el hueco con volumen. Y eso pesa más de lo que imaginas, porque el deseo no crece solo por cantidad de palabras. Crece cuando hay reciprocidad, ritmo, dirección, cuando cada mensaje abre y deja espacio, cuando la energía va y viene. Pero si uno da mucho más de lo que el otro todavía está ofreciendo, la conversación deja de sentirse compartida y empieza a sentirse empujada. Y aquí está el giro que pocos entienden. No era lo que dijiste lo que enfrió las cosas, era todo lo que agregaste para no sentir el vacío. Ese es el verdadero problema. Muchos hombres no escriben de más porque tengan tanto que decir, escriben de más porque el silencio les incomoda, porque una respuesta corta les activa duda, porque necesitan recuperar control, y una mujer lo siente aunque no lo nombre. Por eso el hombre que más atrae por mensaje no es el que más llena, es el que mejor mide, el que no confunde disponibilidad con desborde, el que sabe dejar aire sin desaparecer, pero ese error todavía no es el más dañino, porque cuando un hombre empieza a notar que la energía cambió, suele cometer algo peor, empieza a buscar confirmación de forma visible. Aquí es donde la conversación deja de sentirse ligera y empieza a cargar con algo que nunca debió cargar. Tu necesidad de saber, de inmediato, dónde estás parado. ¿Te molesta que te escriba? ¿Estás rara o es idea mía? ¿Ya no quieres hablar? ¿Te aburrí? ¿Por qué tan seca? Seguro dije algo mal. Muchos hombres creen que esto demuestra sensibilidad, creen que están siendo honestos, transparentes, emocionales, pero cuando esa búsqueda de validación aparece demasiado pronto, lo que una mujer siente no es profundidad, es presión. Porque ahora ya no está solo conversando contigo, ahora está administrando tu inseguridad, y esa transición cambia todo. Piensa en la energía de una charla que venía fluyendo. Había curiosidad, un poco de juego, una sensación abierta. Pero de pronto ella tarda más en responder, o responde más breve porque está ocupada, cansada, distraída, o simplemente regulando el ritmo. Y en vez de leer esa pausa con calma, tú la conviertes en un examen emocional. Necesitas saber qué pasó. Necesitas que te asegure que todo sigue bien. Necesitas que te confirme que no perdiste terreno. Y ahí es donde el interés empieza a desgastarse. No porque un hombre no pueda mostrar vulnerabilidad, sino porque la vulnerabilidad sin base, sin tiempo y sin contención deja de sentirse humana y empieza a sentirse demandante. Una cosa es abrirte, otra muy distinta es pedirle a una mujer que te calme cada vez que el ritmo ya no te tranquiliza. Eso agota, y además rompe algo esencial, el misterio emocional. Porque el hombre que busca validación demasiado pronto le muestra a la otra persona todo su estado interno sin filtro. No hay centro, no hay pausa. No hay capacidad de observar antes de reaccionar. Todo se vuelve inmediato. Todo necesita respuesta. Todo se convierte en una pequeña urgencia. Y el deseo no vive bien dentro de la urgencia. Aquí está la parte más dura. Muchas veces ella no se aleja porque tú sientas mucho. Se aleja porque se lo hace sentir demasiado pronto y de una forma que la pone a ella en el papel de regulador emocional. Y una mujer puede disfrutar conversar con un hombre sensible, sí, pero no quiere sentir que, después de unos cuantos mensajes, ya tiene que sostener su estabilidad. No era cercanía, era ansiedad buscando alivio. Y cuando eso aparece, muchos hombres cometen un tercer error todavía más traicionero, porque ya no se ve como inseguridad, se ve como intensidad, y por eso cuesta más detectarlo. Este error es especialmente peligroso porque el hombre que lo comete suele sentirse auténtico. Siente algo, lo expresa, le gusta la conversación, la acelera, nota una mínima apertura y enseguida entra con más emoción, más entusiasmo, más profundidad, más presencia de la que la conexión todavía puede sostener, y cree que eso es bueno, cree que por fin está dejando de jugar. Pero aquí está la verdad, no toda intensidad construye atracción, la intensidad fuera de tiempo la rompe. Una mujer te dice algo bonito, te sigue un poco más la conversación, se ríe, devuelve interés, y tú, en lugar de acompañar ese momento con calma, subes 3 escalones de golpe.
Empiezas a escribir como si ya hubiera una cercanía consolidada, como si ya existiera una intimidad que todavía apenas se estaba insinuando. De pronto hay demasiados mensajes, demasiada emoción, demasiada atención concentrada sobre ella, y lo que hace un minuto se sentía agradable, empieza a sentirse invasivo. Ese es el punto que casi nadie entiende. No era honestidad, era aceleración. No era conexión, era adelantarte al ritmo real de la interacción. Porque el deseo por mensaje necesita una mezcla muy precisa de claridad, ligereza y espacio. Necesita sentir que algo avanza, sí, pero también que no está siendo forzado, que no tiene que corresponder a una intensidad que todavía no nació en ella con la misma velocidad. Cuando un hombre responde fuera de tiempo con demasiada carga emocional, lo que transmite no es profundidad, transmite que ya se proyectó antes de que el vínculo lo sostuviera, y una mujer siente eso como una invasión sutil, incluso si las palabras parecen bonitas. Por eso a veces el problema no es mandar algo demasiado intenso en sí mismo, es mandarlo antes de tiempo, antes de la confianza, antes de la reciprocidad clara, antes de que la conversación haya creado el espacio emocional para recibirlo sin peso. El hombre con presencia no se vuelca, acompasa, no corre detrás del momento, lo deja crecer. Y aquí viene el golpe más silencioso de todos. Cuando esa intensidad no recibe el eco que esperaba, muchos hombres no saben parar, no leen el cambio, no aceptan la pausa, intentan revivir la conversación a la fuerza. Y ahí empieza el cuarto error, que es donde una charla deja de ser conexión y empieza a parecer persecución. Este es el momento en el que muchos hombres, sin darse cuenta, convierten una conversación en una persecución. Hasta aquí ya hubo señales. Ella empezó a responder más corto, tardó más, dejó de devolver preguntas, bajó la temperatura. Pero como tú todavía sigues enganchado a cómo se sentía la charla al principio, no lees lo que está pasando ahora. Intentas rescatar la energía anterior a base de insistencia, mandas otro mensaje, luego otro, cambias de tema para ver si revive, le mandas un meme, le escribes un jajaja bueno, después un ¿todo bien? Y si el silencio se alarga un poco más, aparece el clásico mensaje que termina de romperlo todo. ¿Hola? Y ahí la conversación deja de sentirse natural, ahora se siente perseguida. Ese es el problema con forzar el ritmo cuando ella ya lo bajó. No solo no recuperas la conexión, sino que revelas algo que hasta ese momento todavía podías esconder, que no sabes quedarte quieto cuando la energía cambia, que no toleras la pausa, que necesitas movimiento, aunque el movimiento ya no sea mutuo. Y una mujer lo siente enseguida, porque el hombre que insiste cuando ya no hay devolución no transmite interés, transmite resistencia a aceptar lo que está ocurriendo, y eso pesa mucho. No porque escribir de nuevo esté siempre mal, sino porque hacerlo sin leer el contexto cambia la energía de raíz. Ya no es un gesto ligero, ya no es presencia, ahora hay una necesidad detrás, ahora hay una intención de arrastrar la conversación de vuelta al punto donde tú te sentías cómodo. Pero las conversaciones que realmente tienen tensión no se sostienen a tirones, se sostienen con reciprocidad. Y aquí está la trampa más cruel. Cuanto más intentas salvar la charla, más confirmas el motivo por el que ella empezó a salirse de ella. Porque si ya estaba sintiendo exceso, presión o intensidad fuera de tiempo, tu insistencia no corrige eso, lo amplifica. No era persistencia, era incapacidad para aceptar la pausa, y el deseo no sobrevive mucho tiempo donde no hay espacio. Pero incluso este error no es el más silencioso de todos, porque hay hombres que no insisten tanto, no mandan dobles mensajes, no escriben hola ni persiguen abiertamente, y aún así apagan el interés igual. ¿Por qué? Porque siguen escribiendo como si nada hubiera cambiado. Este es el error más fino, el más invisible, el que hace que un hombre parezca totalmente desconectado aunque sus mensajes en teoría estén bien. Porque hay algo que muchas mujeres perciben antes de poder explicarlo con palabras, la temperatura emocional de una conversación, el tono, la velocidad, la implicación real, el tipo de energía que vuelve, y cuando eso cambia, todo cambia. Quizá ella sigue respondiendo, sí, pero ya no pregunta lo mismo, ya no devuelve con la misma curiosidad, ya no hay tanto juego, ya no se queda un poco más de lo necesario, ya no abre nuevas puertas, ya no sostiene el hilo con esa ligereza de antes, pero tú sigues escribiendo exactamente igual. Ese es el problema. Sigues con la misma intensidad, con el mismo volumen, con el mismo tipo de apertura, como si la conversación siguiera en el mismo punto emocional, como si nada se hubiera movido, como si el simple hecho de que ella aún responda significara que todo está intacto, y no lo está.
porque una mujer no siempre corta una interacción cuando algo deja de gustarle. A veces primero la enfría, baja un poco la energía, reduce la inversión. Mira si tú tienes la sensibilidad suficiente para notarlo. Y si no lo notas, si sigues actuando como si la tensión siguiera viva cuando ya empezó a caer, entonces ella no solo percibe exceso, percibe ceguera. Y eso mata mucho más rápido de lo que imaginas. Porque el hombre necesitado no siempre es el que escribe peor. Muchas veces es el que no detecta cambios, el que solo escucha sus ganas, el que lee presencia donde ya solo queda educación, el que confunde respuesta con interés sostenido, el que no entiende que una conversación puede seguir abierta por fuera, mientras por dentro ya perdió temperatura. No era optimismo, era falta de lectura. Y aquí está la parte que más cuesta aceptar. A veces la atracción no se apaga por un solo mensaje, sino por la sensación acumulada de que estás desconectado del ritmo real de lo que está pasando entre los dos. Ahora bien, cuando un hombre sí sabe leer eso, sí sabe frenar, sí sabe ajustar sin desaparecer, ocurre algo completamente distinto, y ahí es donde la energía cambia de verdad. El hombre que no apaga el interés por mensaje no es el que escribe menos por estrategia, no es el que se hace el frío, no es el que juega a desaparecer para parecer valioso. Es algo mucho más simple y mucho más raro que eso. Es un hombre que no usa los mensajes para calmar su ansiedad, por eso su energía se siente diferente. No llena cada silencio, no convierte cada pausa en una amenaza, no busca confirmación inmediata, no acelera porque sintió una mínima apertura, no persigue cuando la otra persona baja el ritmo y, sobre todo, no escribe desde el miedo de perder algo que todavía se está construyendo, escribe desde presencia. Eso se nota en todo, se nota en que no responde para descargar tensión, sino para mover la conversación con dirección, se nota en que puede dejar espacio sin ponerse nervioso, se nota en que sabe sostener interés sin volcarse, se nota en que su atención se siente clara, pero no pesada, disponible, pero no desesperada. Ese tipo de hombre entiende algo que cambia por completo la dinámica. Por mensaje, la atracción no necesita volumen, necesita ritmo, necesita ligereza, necesita la sensación de que hay interés, sí, pero también centro, que hay intención, sí, pero también autocontrol, que hablar contigo suma energía, no la exige. Y ahí es donde muchas conversaciones que parecían perderse vuelven a respirar, porque cuando ella siente que no la empujas, baja la guardia. Cuando siente que no la persigues, vuelve sola. Cuando siente que no estás pidiendo validación con cada mensaje, puede volver a sentir curiosidad. Pero cuidado, incluso entender esto no basta si no ves la verdad más incómoda de todas, porque el problema casi nunca fue un gran error dramático. Fue algo mucho más difícil de detectar, y por eso mismo mucho más peligroso. La mayoría de los hombres sigue buscando el mensaje exacto que arruinó todo. Una frase, una respuesta, un momento concreto. Pero casi nunca funciona así. La verdad es que una mujer no suele perder interés por un gran error aislado. Lo pierde por una acumulación de señales pequeñas que cambian cómo te percibe emocionalmente. Y eso es lo que vuelve este tema tan peligroso. Desde dentro, tú crees que solo estabas mostrando interés. Desde fuera, ella empezó a sentir otra cosa por completo. Primero escribiste demasiado sin reciprocidad, luego buscaste confirmación, después subiste intensidad antes de tiempo, más tarde intentaste revivir lo que ya había bajado, y cuando la temperatura cambió, no lo leíste. Eso no se sintió como atención, se sintió como presión, previsibilidad y pérdida de misterio. Ahí está la gran revelación. No apagaste la conexión por decir poco, la apagaste por no saber cuándo parar, por no entender que el deseo, sobre todo por mensaje, no vive bien donde todo está demasiado disponible, demasiado visible, demasiado acelerado. El interés necesita claridad, sí, pero también necesita aire. Necesita sentir que algo avanza sin sentirse arrastrado. Necesita tensión agradable, no carga emocional. Necesita reciprocidad, no persecución. Y cuando una mujer empieza a sentir peso en lugar de ligereza, casi nunca lo anuncia. No te dice, aquí dejé de disfrutar esto. Simplemente se enfría, responde menos, devuelve menos, sostiene menos. Y si tú no sabes leer ese cambio, sigues hablando con la versión de ella que estaba al principio, mientras la versión real ya empezó a irse. Ese es el verdadero golpe. Y cuando lo entiendes, también entiendes algo todavía más amplio sobre cómo funciona la atracción en mensajes. Al final, el error no era escribir demasiado, ni sentir demasiado, ni querer demasiado. El error era no entender cómo se sostiene una energía sin asfixiarla. Porque una conversación por mensaje no se enfría solo por falta de química. Muchas veces se enfría porque el hombre rompe el equilibrio que hace agradable seguir ahí,
claridad sin presión, interés sin desborde, presencia sin persecución, intensidad sin adelantarse al ritmo real de la otra persona. Eso es lo que casi nadie te dice, que la atracción no siempre muere en una pelea, en un rechazo directo o en una gran decepción. A veces muere en cosas mucho más pequeñas, en un exceso de texto, en una validación pedida demasiado pronto, en una intensidad fuera de tiempo, en un silencio mal leído, en un mensaje enviado solo para no sentir la distancia. Y por eso tantos hombres salen confundidos, porque desde su lado no ven maldad ni torpeza, ven ganas, ven esfuerzo, ven intención. Pero una mujer no siente tus intenciones como tú las narras por dentro, las siente como energía, como ritmo, como peso o ligereza, como claridad o presión. Y esa percepción cambia antes de que las palabras lo expliquen. Por eso el hombre que realmente conserva el interés no es el que más impresiona, es el que mejor lee, el que no se precipita, el que no mendiga señales, el que entiende que una buena conversación no necesita ser empujada todo el tiempo para seguir viva. Y si recuerdas una sola cosa de todo esto, que sea esta: una mujer casi nunca te dice el minuto exacto en que empezó a apagarse contigo, pero su energía siempre lo sabe antes que tú.